nombre es Fernando. Quiero contarte dos historias que están en la Biblia, la palabra de Dios. Primero, una aclaración. Un centurión es un oficial del Imperio Romano bajo cuyo mando hay 100 guardias del imperio. Un centurión es un oficial del Imperio Romano bajo cuyo mando hay 100 guardias del imperio. La primera de las historias está en el libro de Mateo, la palabra de Dios, en el capítulo 8, versículos 5 al 13. Y la historia se titula Un centurión y un señor. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La historia, como les conté, se titula Un centurión y un señor. Está compuesta por un diálogo de 4 intervenciones. Primero habla el centurión, responde Jesús, luego interviene nuevamente el centurión y finalmente cierra Jesús. La primera intervención del centurión nos lleva a pensar que él no demanda, no exige, no da una orden, no sugiere, solamente plantea el problema, sabe ante quién está y por eso no se siente digno de imponer ninguna orden, sin perjuicio de que él era una persona acostumbrada a dar órdenes. Me hace acordar a la mamá de Jesús cuando en el relato de Juan capítulo 2 le dice a Jesús 3 palabras: no tienen vino. Muchas veces nos sentimos con la dignidad suficiente como para imponerle la agenda a Jesús. No era el caso de este hombre, que estaba ciertamente bien ubicado. Responde Jesús y dice algo que a mí me llama mucho la atención: iré y le sanaré. ¿Por qué me llama la atención? ¿Saben por qué? Porque mi agenda está tan tapada de problemas que si hay algo que trato de hacer es evitar involucrarme en los problemas ajenos. Sin embargo, Jesús, tal como enseñó en el relato del buen samaritano, nos enseña a involucrarnos en los problemas de los demás y tratar de solucionarlos. Ciertamente, yo no estoy en condiciones de andar sanando enfermos, pero sí las podría hacer Jesús. Así que bienvenido involucrarse y expresar amor tratando de involucrarse en los problemas de los demás. La tercera intervención es la del centurión. Él dice: no vengas a casa. Solamente basta con que digas la palabra y va a ser hecho. Lo primero entonces que dice el centurión es: no vengas a mi casa. No soy digno de que vengas a casa. En el milagro inmediatamente anterior que Jesús había hecho, Jesús toca a un leproso, convirtiéndose de esa manera en inmundo según la ley de Moisés. El centurión sabía de las tradiciones que decían que si un judío entraba a la casa de un gentil, un no judío,
se convertiría en inmundo. Conociendo esas tradiciones, previno a Jesús de que se convirtiera en inmundo. Al igual que Juan el Bautista conocía de su indignidad en relación a Jesús. Juan el Bautista decía: viene uno después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. ¿Qué sentido de la ubicación tenían estos hombres respecto de la persona a quien se dirigían? Jesús. Luego dice el centurión una palabra de 2 letras: di. Di la palabra y va a suceder. Porque yo digo y sucede. Entonces tanto más vos, Jesús, decís y sucede. Dijo Dios y fue creado el mundo. En 7 días creó Dios el mundo por la palabra de su poder. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 que todas las cosas por Él han sido hechas y Él las sostiene por la palabra de su poder. En la misma línea, Juan en el capítulo 1 de su libro dice que por Él han sido hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Era mayor la fe de este centurión que la de los propios discípulos, que poco tiempo más tarde vieron que Jesús le daba una orden al tiempo, al viento y a las aguas del mar y le decía que se calmen y aquella tempestad se calmaba. Y ellos se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y las olas del mar le obedecen? Este era Jesús, Jesús de Nazaret. Cierra Jesús el relato y dice, y se sorprende porque aquel hombre tenía tanta fe. Finalmente, el siervo de aquel centurión fue sanado. Quería hacer una pequeña reflexión en relación a la fe de este hombre y la sanación del hombre que él pretendía. No siempre hay una relación entre la fe de quien es sanado y su sanación. Digo esto para que no alentemos falsas expectativas de que a más fe ocurre una sanación. En el relato inmediato anterior a este, un leproso que tenía algo de fe fue sanado. En este relato, un paralítico, a causa de la fe del centurión, fue sanado. Y luego, la suegra del discípulo de Jesús, Pedro, fue sanada. No se ve en el texto que tuviera ninguna fe. No siempre hay una relación de causa entre la fe de la persona y la sanación que se produce, o el milagro que se produce. Los milagros son señales de Dios para legitimar el mensaje que una persona lleva. Vamos a un ejemplo. El pueblo de Israel sale de Egipto. Eran 2 millones de personas, 3 millones de personas. Algunos dicen hasta 5 millones de personas. La ciudad de Buenos Aires y el municipio de La Matanza, todos juntos en el desierto, sin comida. Y sin ninguna fe el pueblo de Israel se plantea: ¿pondrá Dios mesa en el desierto? ¿Pondrá Dios mesa en el desierto? Durante 40 años puso Dios mesa en el desierto. Responde Dios: ¿acaso se ha acortado el brazo de Jehová? 40 años dándole de comer a gente sin fe.
40 años dándole de beber a gente sin fe. 40 años dándole sombra en el desierto durante el día y abrigo durante la noche a gente sin fe. Durante 40 años la ropa de toda esa gente no se gastó, es decir, sus 3 necesidades básicas fueron sustentadas por Dios a millones de personas sin fe y que justamente por su falta de fe no ingresaron a la tierra prometida. De modo que no generemos falsas expectativas en cristianos fieles diciéndoles que si tienen más fe se va a producir un milagro. El segundo relato también se llama Un centurión y un señor. Se trata de otro centurión, pero del mismo señor. El relato también está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 51 al 54. Dice así la palabra del Señor: He aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. El relato paralelo del Evangelio de Marcos dice: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Por su parte, Lucas dice que el centurión dijo: verdaderamente, este hombre era justo. No encontramos aquí un diálogo entre el centurión y Jesús, sino una sola declaración del centurión al ver lo que había sucedido. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Pero, ¿qué había visto el centurión para hacer semejante declaración? Te quiero contar una cosa. No era la única crucifixión que se había producido por aquellos tiempos. De hecho, los historiadores dicen que los bosques de los alrededores de Judea se estaban quedando sin árboles, dada la inmensa cantidad de crucifixiones que se producían por aquellos tiempos. Miles y miles, literalmente, de crucifixiones se producían. Sin embargo, esta llamó la atención del centurión, acostumbrado a ver crucifixiones. ¿Qué fue lo que vio este hombre que le sorprendió? Bueno, que los sepulcros fueron abiertos, que se rasgaba el velo de arriba abajo, pero todo eso no había estado a la vista del centurión. Nos dice el evangelista Lucas que el centurión escuchó la declaración de Jesús que decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice Lucas, entregó su espíritu. Bueno, sucede que el centurión se dio cuenta de que estaba frente a Jesús y que ese hombre era Dios. No vio el centurión un milagro. Los milagros son señales, como dijimos recién. Te voy a dar un ejemplo. En Isaías capítulo 7 y versículo 14 dice el profeta que nos daríamos cuenta o se darían cuenta de la llegada de Jesús, de la llegada del Rey al mundo. ¿Por qué? Porque el principio de señales sería que una virgen daría
a luz un bebé. Lo raro de esa situación, la señal, era que una virgen daría a luz un bebé. Esa era una señal, un milagro. Otra señal, otro milagro, otro principio de señal era que Jesús convirtió el agua en vino. Eso era una señal. Sin embargo, el centurión no vio una señal. Vio un hombre morir, entregando el espíritu. Y en esa entrega de espíritu, en esa expresión de amor, tuvo la plena convicción de que estaba frente al Hijo de Dios. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Así que tenemos dos historias de centuriones. La primera pone al centurión en situación de indignidad. Estaba frente a Jesús. La segunda, de otro centurión, reconoce que está frente a Dios, reconoce la deidad. Aprendamos de estos dos centuriones. El primero nos enseña sobre nuestra profunda indignidad frente a Jesús, y la segunda nos enseña sobre la enorme, infinita dignidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Que Dios te bendiga.